Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de la Cátedra Historia Argentina y Latinoamericana. En esta oportunidad te invito a que puedas aprender y comprender sobre este módulo, denominado La crisis del estado de bienestar y el sistema educativo en el contexto de la reapertura democrática. En este módulo, denominado Modelo Neoliberal, que va a abarcar desde el año 1976 hasta la década del 90, ¿sí? Las principales temáticas que vamos a estudiar y desarrollar justamente se centran en lo que fue en la época de la dictadura de 1976 a 1983. Luego el retorno de la democracia con el presidente Alfonsín y la presidencia de Menem durante la década del 90. El último golpe de Estado que se desarrolló en la Argentina en el año 1976 hasta el año 1983 se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Este proceso de reorganización trataba o intentaba reorganizar, como bien lo dice la palabra, ¿sí?, el caos social y político que había durante la presidencia anterior, ¿sí? Ellos llegaron a reordenar lo que ellos consideraban caótico en el país. Ese derrocamiento de Isabel Perón en el año 1976 va justamente a comenzar o dar inicio a uno de los periodos más violentos y sangrientos de la historia argentina. Esta dictadura se va a ver caracterizada por la represión dictatorial, la crisis económico-social y la política neoliberal, y sin pasar por alto y desapercibido la guerra de Malvinas que se va a desarrollar en el año 1982. ¿Qué es lo que va a destacarse dentro de este periodo? Se va a profundizar la ausencia de la intervención del Estado en la economía, ¿sí? Finalizada la época de la dictadura, el periodo de la dictadura en el año 1983, llega la reapertura democracia, llegan los aires de democracia en el cual va a comenzar la etapa de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín nombró ministro de Educación a quien ejerciera en ese momento con Arturo Illia. Poco después de asumir la presidencia de la nación, Alfonsín convocó al conjunto de fuerzas políticas y sociales para que debatieran el tema de la educación nacional. Elevó al Congreso un proyecto de ley por el cual se conmemoraría el centenario de la Ley 1420 con un Congreso Pedagógico Nacional. La convocatoria contó con el apoyo de los partidos políticos y de las principales instituciones democráticas, de los gremios docentes y estudiantiles y de las iglesias. Durante 3 años se realizaron actos, debates públicos, asambleas multitudinarias y distritales, y hubo toda clase de presiones sobre el gobierno, ¿sí? Este Congreso Pedagógico Nacional tuvo su significatividad, en el cual se estaban debatiendo las nuevas pedagogías y las nuevas bases de la educación de la época. Cuando finaliza la presidencia de Raúl Alfonsín, en la década del 90, a inicio de la década del 90, va a llegar otro presidente que va a ser el de Carlos Saúl Menem. Con la llegada de Menem al poder, tenemos que destacar que se va a profundizar la brecha de desigualdad social. Recuerden que justamente esta época, marcada por la ideología neoliberal, ¿sí?, va a responder, el Estado va a ser el garante de las reglas de juego macroeconómico, va a responder al contexto económico mundial y por lo que se impone de parte justamente del Banco Mundial de la época. Una de las características de esta presidencia es la reforma constitucional del año 1994. Por otro lado, la educación es pensada en clave de mercado, ¿sí?, respondiendo a las reglas de juego macroeconómico, como bien dije antes. La educación privada comienza a tomar fuerza, ¿sí?
y se va a diferenciar o va a haber una fuerte diferencia entre el Estado y la sociedad que van a ser producto de la globalización que va a asomar en el mundo en ese momento. Las políticas destinadas a disminuir el gasto estatal fueron justamente para derivar fondos y pagar la deuda externa que se venía acarreando de los gobiernos anteriores. Estas medidas políticas y económicas que se tomaron justamente estaban amparadas y avaladas y respondían al Banco Mundial en ese momento. La política educativa puede resumirse en el ajuste de la educación al programa económico neoliberal. La estrategia consistió en lo siguiente: disminuir la responsabilidad del Estado como financiador y proveedor de educación pública, establecer aranceles o subsidios privados en todos los niveles y modalidades, comenzando por la universidad y terminando por la educación básica. Por otro lado, se pretendía achicar el sistema de educación pública hasta el mínimo posible, mediante la transferencia de los establecimientos a jurisdicciones menores, de la nación a las provincias y de estas a las municipalidades, teniendo en cuenta a su privatización. Por otro lado, tenemos la reducción de modalidades que no dan rédito económico inmediato, como la educación de adultos y de materias del currículo, como música, educación cívica y plástica, lo cual se ha llevado a cabo ya en algunas provincias. El descuido de la educación para discapacitados y restricciones sociales y territoriales en la extensión del servicio de educación pública. Esta década del 90, entonces, para repasar, tenemos que concluir diciendo que va a responder a los efectos de la globalización y a las políticas neoliberales de la época. Entonces, la educación pasa a tener un carácter más privado y la educación pública pasa a estar como a un lado más relegado, si se quiere. Te invito nuevamente a que puedas releer las páginas de nuestra autora, al cual estamos estudiando, ¿Qué pasó en la historia argentina?, de Adriana Puigros. Muchas gracias.